Muy, pero muy buenas noches, mis queridos y queridas, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Gastro TV, como ocurre cada último miércoles del mes. Tenemos una cita, ustedes y nosotros, y bueno, pues por supuesto agradeciendo el favor de su atención. El día de hoy con un programa, déjenme bajarle tantito aquí, eso es todo, un programa muy bonito, muy interesante, como ha sido pues ya tradicional en cada una de las emisiones de Gastro TV. Fíjate, ya la 18ª versión de este programa, ya año y medio afortunadamente que estamos al aire compartiendo con ustedes, porque recuerden que este programa se hace para ustedes, por ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que yo los invito a que se acomoden en donde quiera que nos estén escuchando, nos estén siguiendo, porque ya están abiertas todas nuestras líneas de contacto para que ustedes aprovechen el programa del día de hoy y le quieran o le pregunten, más bien dicho, a mi panel de expertos que, como siempre, pues la producción de este programa se encarga de traer para que de primera mano compartan con todos ustedes información relevante sobre este maravilloso y apasionante mundo de la gastroenterología. Agradezco pues a Mayoli México por el apoyo para que esto sea posible, por supuesto a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a todo el equipo de producción comandado por el piloto en jefe, creador de este concepto, el doctor Sergio Miranda. Muchas gracias por el apoyo para que esta transmisión sea posible, y por supuesto también a nuestro querido amigo Alfonso Nolasco, encargado de que todo esto vaya bien, a todo el equipo de Relaciones Públicas que ya está puesto y dispuesto para que ustedes, si quieren establecer contacto con nosotros, pues obviamente lo hagan, nos platiquen, nos pregunten, incluso hasta nos sugieran qué temas quieren que abordemos. Así es que les voy a preguntar rápidamente quién está presente en el chat para que se hagan presentes, y el tema de hoy, arrancamos ya, es la obesidad y su impacto en la salud gastrointestinal. Y para platicarnos de todo ello, pues les presento a mis invitados de esta noche. Está con nosotros, ella es gastroenteróloga y especialista en neurogastroenterología, ya amiga de este programa. Con mucho gusto saludo a Adriana López Luria. Doctora, qué gusto tenerte de nuevo por aquí. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y bueno, yo agradezco a ustedes compartir este espacio. Al contrario, bienvenida como siempre. También amigazo de este programa, él es coordinador general del Comité Nacional de Socios en Entrenamiento en Gastroenterología, por supuesto, el doctor Diego Barraza. Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, muchas gracias. Contento de estar aquí con ustedes. Nosotros más, y bueno, pues platicaremos muy rico de este tema sobre que versa sobre obesidad. Y finalmente, alguien que me da muchísimo gusto darle la bienvenida, porque es la primera vez que tenemos el privilegio de compartir esta mesa de trabajo. Fíjense, ella es cirujano bariatra y además directora general de Obesity Solutions. Nada más. Está con nosotros la doctora Itzel Fernández. Itzel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, a darle. Vamos a platicar rico porque estos temas están en la inquietud de nuestro público, y bueno, pues por supuesto, 3 expertos con agendas complicadísimas, por lo cual, de nueva cuenta, muchísimas gracias por hacernos este espacio aquí en Gastro TV. Y así es que, bueno, vamos a una primera cápsula que tenemos preparada, como es tradicional en estas emisiones, que lleva por nombre Gastro News. Así es que agradezco mucho a nuestra compañera y amiga Ivette Guerra, que nos va a platicar un poquito sobre lo más relevante de este mundo de la gastroenterología. Así es que vamos para allá con Ivette Guerra. Ivette, buenas noches. Vámonos para allá. Ya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ivette Guerra y estos son los Gastro News de esta semana. Comenzamos. Se te recuerda que del 29 al 31 de agosto del 2019 es el 28º Congreso Centroamericano y del Caribe de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. La sede es en Tegucigalpa, Honduras. No faltes. Te recordamos que el evento ECOS Internacionales es el próximo 22 al 24 de agosto en la Ciudad de México, en el Hospital Español. Te esperamos. Existe una falta de adherencia importante en las guías actualizadas para el diagnóstico y tratamiento de la RGE y ERGE en los pediatras mexicanos. Así lo indicó un estudio que se realizó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
En los hallazgos, ni la edad, ni la experiencia laboral, ni la certificación por consejos se relacionaron con el puntaje obtenido, aunque sí se indició el sexo, siendo las mujeres quienes presentaban mejores puntuajes y evaluaciones. Por otro lado, la subespecie de gastroenterología tiende a un mejor puntaje en comparación con los neumolólogos. En este caso, en este grupo de pediatras, la mayoría no sigue las recomendaciones de diagnósticos y o tratamientos de la ERGE, pero considera tener un conocimiento amplio. Es imperante fomentar entre los pediatras mexicanos el conocimiento basado en las guías clínicas para el manejo de la ERGE. El síndrome del intestino. Muchas gracias a Ivette Guerra por esta información que resulta importante, ya lo escucharon ustedes también, sobre todos estos eventos y toda esta discusión. Pero entremos en materia, obesidad. Es del dominio público que en México, que ocupa el primer lugar en obesidad infantil, que es un grave problema. Pero vamos a empezar por el principio, porque ¿qué es obesidad? Hay muchas personas que yo a veces escucho que me dicen, estoy muy gordo, estoy obeso, y a lo mejor en la apariencia no lo es tanto. Entonces, ¿cómo se define desde el punto de vista del especialista ya un cuadro de obesidad? Empiezo con cualquiera de ustedes. Bueno, la obesidad se caracteriza o se define como un trastorno, una enfermedad que produce otras enfermedades derivadas de ella como diabetes, hipertensión y síndromes metabólicos, y que se caracteriza por un porcentaje de grasa elevado, una adiposidad elevada, porque no es lo mismo que una persona pese 100 kilos y las pese de músculo. El problema no es el peso, es el porcentaje de grasa. Y obviamente cuando nosotros vemos a un paciente de un peso X y vemos otro paciente que tiene un exceso de músculo y otro que tiene exceso de grasa, aunque pesen lo mismo, la repercusión en la enfermedad o en el cuerpo no es lo mismo. Entonces tenemos que es un porcentaje de grasa elevado que se caracteriza por otras enfermedades asociadas. Ok, ¿me puedes dar un número? ¿Qué porcentaje es el que estaría elevado? Porque me parece muy relevante lo que tú estás mencionando, porque como que el enfoque siempre es cuántos kilos peso, y de ahí es donde deriva el criterio. Ahora vemos que no. No, ya no, ya cambió. Ah, exacto, ya cambió. Es un porcentaje de grasa. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Mira, en mujeres es normal del 28 al 30% de grasa. Ok, eso es lo normal. Eso es lo normal. Y en hombres del 18 al 20%. Si hay una diferencia Una significativa. diferencia tremenda. Sí. Uy. Y entonces, ¿cuál es el porcentaje, Diego o Adriana, de obesidad con respecto al género? Porque teóricamente, si aquí hay una diferencia de porcentajes de grasa, teóricamente yo pensaría que es la menor incidencia sería en mujeres, porque el porcentaje de grasa es mayor. Pues en ¿Cómo teoría ven? hay más mujeres obesas. ¿Qué hombres? Pero hay más hombres con sobrepeso. Ande usted. O sea, ¿no? O sea, más mujeres que padecen obesidad, pero esto en el sobrepeso hay muchos más hombres que le ganan a la mujer, ¿no? Ajá. O sea, no hay tanta mujer con sobrepeso. Nosotros hacemos las cosas, las hacemos bien, ¿no? Nos vamos a la obesidad. No andan con medias tintas. No, y hombres mayor con sobrepeso, claro. Ok. Ahora, a ver, para que no confundamos a nuestra audiencia, sobrepeso sobre grasa. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿O estamos hablando de lo mismo? Lo que pasa es que a nivel mundial, ¿sí? Todavía no está avalado como la adiposidad. Entonces, desgraciadamente no contamos con medidores del porcentaje de grasa en todos los consultorios. Entonces, solamente en los consultorios de los especialistas que nos dedicamos a la obesidad tenemos medidores InBodies, tanitas, que nos miden el porcentaje de grasa. Hay maneras indirectas de medir este porcentaje de grasa con plicaturas y, bueno, otras cuestiones. Pero lo más certero es un InBody o un medidor de grasa corporal, ¿no? Ok. Esta herramienta, lo que vemos, por ejemplo, esta famosa formulita que calcula el índice de masa corporal, que hablamos más o menos de un 24, ¿no? Es el, digamos, el parámetro estándar. Correcto. ¿Qué tanto se modifica, Itzel, al menos en la consulta Se modifica diaria? bastante porque, como comentábamos, un índice de masa corporal solamente nos está dando dos variables, el peso y la talla. Ok. Y el peso y la talla es muy variable dependiendo incluso de la genética
incluso de nuestros hábitos normales, si ayunamos o no, si hacemos ejercicio. Entonces se modifica incluso día a día, ¿eh? O sea, si un día hacemos ayuno, bajamos el porcentaje de músculo y aumentamos el de grasa. Ahora, déjame retomar contigo, Diego. Hablaba Itzel de este síndrome, síndromes metabólicos, ¿no? La relación con otras enfermedades. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia de ver qué otras enfermedades a raíz de la obesidad? Bueno, sin duda la obesidad es un trastorno como tal, ya es una enfermedad, ¿no? Entonces, pero conlleva muchos otros trastornos a su vez. Ok. Vemos, por nosotros como gastroenterólogos, el espectro de la enfermedad, de la obesidad en gastroenterología, el impacto más fuerte es el hígado graso. Es donde más vemos el impacto, ¿no? Que es el porcentaje de grasa hepática que va a estar alterado, pero no nomás lo que es el hígado graso. Por supuesto que la obesidad impacta a muchos niveles de lo que es el sistema digestivo, llámese esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, a nivel de ano recto, páncreas, Hígado. Y por supuesto el hígado. Entonces, son varios los trastornos que vamos a ir platicando ahorita cuáles son y cuáles son donde hay más evidencia que la obesidad afecta a estos trastornos gastrointestinales, para que nuestra audiencia pues tenga pues a grandes rasgos la información necesaria, ¿no? Ok, entonces recapitulando un poquito, si alguna persona quiere someterse a un diagnóstico para ver si está obesa, ¿no? Lo primero es que acuda con un especialista que cuente con esta infraestructura para poder conocer el porcentaje de grasa. Hasta ahí creo que hay un consenso, la ¿no? impedancia corporal, la bioimpedancia corporal. La bioimpedancia corporal. Es y que no en todos los consultorios lo tenemos. Exacto. Ese es un primer elemento, sobre todo para no salir con Son la idea de que costosos. todos estamos obesos, ¿no? Claro, claro. O sea, el diagnóstico es fundamental. Sí. Ahora, ¿qué porcentaje de grasa es el que de alguna manera tendría que estar incrementado como para que ya el especialista le diga a esta persona si traes un sobrepeso? Porque hablan de categoría 1, si no excede del 10% de los índices establecidos. ¿Cómo lo manejas? Es correcto. Mayor de 40% de porcentaje de grasa, ya sea en hombres o en mujeres, es catalogado como obesidad. Ok. Por índice de masa corporal se cataloga sobrepeso de 25 a 30. Okay. Después del 30 ya es obesidad grado 1. O sea, de 30 a 35, obesidad grado 2 de 35 a 40. Y más de 40 grado 3 o super obesidad o super obesidad, etcétera. Ajá, ¿no? o sea que valga el término coloquial, el colchoncito. El colchoncito. Son esos cuantos kilitos de sobrepeso antes de llegar a la categoría nivel 1. Sí. ¿No? Ahora, aquí va una pregunta técnica importante. El adipocito produce una hormona llamada leptina. Se ha puesto de moda en los últimos años. Sin embargo, no la veo en el argot cotidiano, ¿no? Y sabemos que hay diferencia de producción de leptina, aquí sí, entre mujeres y hombres. ¿Cuál es la experiencia en ustedes en este aspecto particularmente, antes de entrarle a los otros aparatos o sistemas? Bueno, la resistencia a la leptina, es muy frecuente en todos los pacientes que tienen obesidad. Okay. Entonces, es muy frecuente. Desgraciadamente no contamos con ese recurso ni a nivel... Sí, un ensayo que nos permita medirla. Sí, o sea, ¿no? lo sabemos porque los artículos y por todas estas cuestiones y porque obviamente ya lo detectamos, pero no hay usualmente un medidor de leptina en sangre para poder decir que ese paciente tiene leptina. O sea, sí hay, pero es costoso, ¿no? Claro. Está como que más para los estudios de investigación. Exacto. Los estudios de investigación es que se hacen esos niveles para evaluar una intervención, por ejemplo. Que llámese cirugía, llámese tratamiento endoscópico, ¿verdad? Pero es como se hace. Y regularmente es que se llama la hormona de la saciedad, ¿no? Así Pero lo que a veces es un poco incongruente, y bueno, se han hecho muchos estudios que nos hablan de esto, y nos dicen que, pues el obeso tiene regularmente niveles elevados de esta hormona, pero lo que les decía la doctora es muy importante, hay resistencia a la hormona de la saciedad. O sea, no actúa. Exacto, no es que no actúa, sino que tiene resistencia. Es como la insulina también. La resistencia a la insulina, los pacientes que tienen prediabetes, entonces a veces tienen niveles elevados de insulina, pero no actúa como debería actuar. Y sí, o mujeres con niveles de progesterona elevados, que aumenta la resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no?
Es correcto. Entonces, esta es una situación también interesante. Y hace poquito leí ahí un texto, fíjense que nos hablaban de otra hormona, la grelina, que es ahora la que le dicen la hormona del hambre. Y como que el balance entre estas dos está súper interesante con la correlación de los hábitos alimenticios, por ejemplo, en este sentido para hablar de obesidad, ¿no? Es correcto. La leptina se genera, la mayoría de los receptores están en el fondo gástrico. ¿De acuerdo? Y esta es la que genera que tengamos apetito, ¿no? Entonces, un desbalance entre estas dos hormonas, aparte del porcentaje de grasa elevado, resistencia a la insulina y otros factores metabólicos, esos son los que favorecen la obesidad. O sea que estamos hablando de un padecimiento que no solamente es decir estoy gordito, sino que hay toda una cuestión problema endocrina, neurohormonal, biológica, Las metabólica. famosas involucrado. incretinas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Que ya se han Sí, convertido en blancos terapéuticos, Sí, sí. pero sin duda, en una cirugía metabólica, por ejemplo, esto se modifica y por eso es que la cirugía ha tenido un impacto tan positivo porque modifica este sistema neuroendocrino que está regulado todo el eje que hemos platicado varios programas previos. Entonces, pues no nomás es la grelina y la leptina, también las incretinas, claro, que en la cirugía metabólica se ven afectadas y es lo que produce el efecto metabólico, por ejemplo, el efecto tan espectacular en tratamiento de la diabetes, por ejemplo, que se ve en la cirugía bariátrica, viene explicado por el efecto de la incretina, ¿no? Oigan, a todos los que se están presentando, muchísimos saludos. Ya mi equipo de Relaciones Públicas me pasará una relación de cómo están, pero por ahí ya apareció Sandra Meléndez Blanco desde Guadalajara, Alina Arzate, Alejandra Gallegos, Aida Nava, Nerina Fernández. Oigan, chicos, traen taquilla, muy bien. Beco Llorente, Graciela Hernández Montán, y bueno, una cantidad más de personas que ya ahorita me pasan a la lista para no omitir a nadie y seguirlos saludando. Vamos a empezar a desmenuzar un poco por aparatos y sistemas. Y el primero que quisiera abordar es, porque está en la mente del público, corazón, sistema cardiovascular. Como que vamos luego a tocar los otros porque también son importantes y a lo mejor en incidencia es mayor, pero como que la preocupación latente es cuestiones cardíacas, ¿no? ¿Qué opinión les merece esto? Pues yo creo que la obesidad es el principal factor de riesgo modificable, que eso es bien importante. O sea, esto es modificable, es el principal factor de riesgo modificable para enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Entonces sabemos que en México la principal causa de muerte son enfermedades cardiovasculares, ¿no? Llámese infarto agudo al miocardio, aterosclerosis, hipertensión arterial sistémica, ¿no? Todas este tipo de enfermedades. Entonces, al ser es un factor de riesgo, al ser un factor de riesgo modificable, yo creo que esa es la importancia del tratamiento, ¿no? Claro. Porque habrá cosas que probablemente quieras tratar y no puedas tratar porque no hay nada, ¿no? Sin embargo, esto sí depende mucho del paciente. Entonces, dentro de las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en nuestro país, este es un factor de riesgo modificable y eso debe ser lo más importante, ¿no? Entonces, sí, claro, tiene un efecto directo en enfermedades metabólicas. O sea, se puede prevenir en un momento claro. dado. Entonces, ahí hay un elemento... Medicina preventiva, ¿no? La prevención. Prevenir mejor que curar. Exacto. ¿No? Sí. Ahora, entrémosle, aparte de esta parte cardiovascular, la modificación funciona en que la dieta, el régimen de ejercicio, porque también se habla de predisposición genética. Sí, hay tipos, claro, de obesidad, hay la obesidad genética, ¿no? De los pacientes que tienen predisposición genética, pero también está la obesidad inducida por los alimentos, ¿no? Entonces, la mayor parte de estos pacientes que padecen obesidad es precisamente porque hay un desbalance entre la ingesta calórica y el gasto energético, ¿no? Entonces, generalmente el paciente que tiende a acumular grasa o a ser obeso por un trastorno de alimentación es porque come mucho y gasta poco, ¿no? Eso sí. O sea, comes de más o comes una ingesta de una dieta hipercalórica, ¿no? O que aparentemente no es en gran cantidad, pero los alimentos no son los adecuados, porque a veces hay gente que dice, bueno, yo no como. Pues no comes porque te tomaste una coca y un refresco y unas la papas, cantidad de ¿no? kilocalorías se fueron al cielo, Pero ¿no? o la torta de tamal, ¿no? Sí. Que apenas sí te llena, ¿no? Y en 3 horas ya tienes hambre, pero en cantidad es poco, pero más bien los alimentos o la composición calórica de los alimentos no es la ideal. Ahora, resulta interesante ver que nuestro medio, como que culturalmente cuando oímos la palabra dieta, siempre la enfocamos a bajar de peso. Y dieta no es así, es el catálogo de lo que consumimos en términos de ingredientes, ¿no?
Y a veces no le hacemos caso. Lo que comúnmente decías, Adriana, esto la proteína T, ¿no? Tortas, tacos y tamales, que bueno, en la cultura mexicana es arraigadísimo y que obviamente tiene una relación directa ahora en los índices de obesidad que tenemos, ¿no? Y la accesibilidad, ¿no? También, porque eso es un factor también, o sea, si tú, aunque tú quisieras, lo que dicen, y hay chistes de estos, a veces quieres comer sano, pero te sale más caro comer sano, ¿no? Que probablemente irte a comprar unas papas. Y entonces hay cosas que tienen mayor disponibilidad, donde quieras que hay galletitas, hay estas cosas que son de fácil acceso y que a veces la persona quiera o no, pues termina, o no queramos, ¿no? Terminamos consumiéndolo. Sí, y además, pues la rutina de la dinámica del día a día, del trabajo, que ya difícilmente alguien puede regresar al domicilio a comer, ¿no? Y esos fast food, comidas rápidas, cualquier puestito de fritanga, pues está a la orden del día y los vemos en todos lados, y además la economía quizá permita este tipo de alimentación. Sí, ¿no? es un estilo de vida que es difícil, el estilo de vida saludable es el más difícil de llevar a cabo porque es el que te exige más disciplina, más tiempo y a veces es lo que menos tenemos, ¿no? De un lugar para otro y eso es complicado. Correcto, pues vamos a regresar con este tema con otros aparatos o sistemas en el organismo que se ven particularmente afectados por la obesidad. Pero fíjese, como cada miércoles en Gastro TV nos salimos a la calle y le preguntamos al público qué piensa sobre la obesidad. Yo los invito para que también escuchen este material. Miren lo que nos dijeron, resulta interesante. Vamos por un cafecito, no se vaya, regresamos. ¿Dónde estamos? Gastro TV. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ivette Guerra y el día de hoy salimos a la calle a preguntarle a las personas si saben que la obesidad causa problemas digestivos. Acompáñenme. ¿Qué opinas sobre la obesidad en México? Considero que es un problema nacional, un problema de regiones y esto nos lleva debido a los malos hábitos que tenemos como mexicanos, ya que nuestra comida no es para alimentar, sino para degustar y la utilizamos para nutrirnos. ¿Usted sabía que está asociado con los problemas digestivos? Sí, lo sé porque en su momento yo he tenido problemas de obesidad y sí he tenido esos diagnósticos con los médicos. ¿Y qué ha hecho para cuidarse? Ejercicio, alimentación es complicado cuidarla, he tratado de cuidarla, pero le apuesto más al ejercicio que al cuidado. ¿Sí? ¿Qué opinas sobre la obesidad en México? Es un problema muy grande que tenemos en estos tiempos, sobre todo la obesidad infantil, ¿no? ¿Usted cuida su salud? Sí. ¿De qué manera? Camino y hago un poquito de ejercicio. ¿Sabías que el sobrepeso causa problemas digestivos? No sabía que causaba problemas digestivos, pensaba que era lo opuesto. Y, por ejemplo, ¿tú te cuidas o cuidas tu peso? En la mayoría de las veces. ¿De qué manera? Trato de no atascarme demasiado con comida que sé que no es saludable. Trato de hacer lo más mínimo de ejercicio posible, aunque creo que debería hacer más. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Gastro TV y pues nos llamó mucho la atención el comentario de alguien del público que decía que trata de hacer el mínimo ejercicio. Yo creo que lo que quiso decir fue al revés, ¿no? Oigan, déjenme saludar a la gente que nos sigue. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Así es que saludo con mucho gusto a Gracida Hernández Montán, a Beco Llorante, a Ida Nava, Alejandro Gallegos, Sandra Meléndez Blanco desde Guadalajara, yo decía, Lina Arzate, Mauricio López, Alma Anderson, saludos al doctor Barraza, Víctor Tokunaga. Aquí hay una pregunta, de una vez se las digo, ¿cuándo se lleva de la mano la obesidad con el hipertiroidismo? También por ahí vi a tu primo, mi queridísimo doctor, ¿dónde está? Alma Anderson.
Claro. Saludos al primo Diego, Itzel Ortega. Me dice, yo por ejemplo, este es mi tercer plato de Choco Crispis. No, bueno. No, bueno, pues... María de Jesús Cárdenas también ya llegó y todos los que están haciendo presentes, muchísimas gracias. También tengo personas en YouTube, Edgardo Key Molen, Francisco Castro, Amanda Rodríguez, Rocío Camilo Cisneros y Alejandra Gallegos. Ahí están, saluditos con mucho cariño desde la base de operaciones de Gastro TV. María de Jesús, saludos doctor, ¿cómo se da tiempo para todo? ¿A cuál de todos los doctores te refieres, María de Jesús? Pero pues, siempre nos damos tiempo, si es a un servidor o a mis colegas, pues porque es importante también la educación, ¿no? De compartir con ustedes información pues versada en la ciencia y no de fuentes poco confiables. Ok, entonces ya me abordaron ustedes y me platicaban un poquito del sistema cardiovascular. ¿Qué hay la parte endocrina? O sea, cómo se puede ver modificada, si tienen algún comentario, y la parte psicológica, que me parece relevante porque esto trastoca la calidad de vida de un paciente sin lugar a dudas. ¿Qué opinión tiene? ¿De cuál hablamos primero? El que tú quieras. Bueno, yo el quiero... micrófono es tuyo. Como bien dijeron, la obesidad es un conjunto de trastornos y en conjunto lo tenemos que tratar. La obesidad no nada más es por una cuestión... De kilos de más. De kilos digamos. de más, ni es una cuestión estética. Ya como habíamos hablado, es una enfermedad bien puesta que tiene factores metabólicos y endocrinos. Ok. Parte de esto incluso es la cuestión psicológica, ¿sí? Desde niño, si un paciente tuvo obesidad desde niño, trae algunas cuestiones emocionales. Se dice cuando el niño es obeso, pues no es culpa de la mamá, pero sí tiene mucha responsabilidad la mamá. Sí, Entonces hay duda. que educar a los padres en cómo fomentar que coman o que tengan un estilo de vida saludable, ¿no? Que coman frutas, que coman verduras, que coman de todos los grupos de alimentos, que hagan ejercicio. Pero desgraciadamente la sociedad no está educada en cómo comer. Entonces volvemos a un trastorno que se transfiere de papás a mamás, y ya cuando es adulto uno, los factores psicológicos, ansiedad, depresión, aburrimiento, estrés, cualquiera de estas cuestiones pueden generar una sobreingesta de alimento y tener un porcentaje de grasa elevado secundario, ¿no? Entonces, parte de esto es bien importante tener un tratamiento psicológico bien llevado para poder liberar a esta persona o llevar de manera adecuada para que sus trastornos de ansiedad, su depresión, su estrés lo canalice hacia donde debe de ser, ¿no? No, y sobre todo porque de chiquitos el bullying escolar no falta de gordo y gordo mantecoso y todo eso que hemos oído a lo largo de la historia, ¿no? Dicho sea con todo respeto. Y que luego nos lleva al otro extremo, porque están los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, etcétera, que genera otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, abordarle la parte emocional, Adriana, me parece fundamental, ¿no? Así es. Sí, yo creo que es como dice la doctora, yo creo que es lo principal, o sea, que mentalmente estés como sano y en ese chip de saber que tienes un problema y que tienes que tratarlo, ¿no? Claro. O sea, que como dicen, no es estética, es salud, o sea, porque la obesidad se asocia con muerte prematura, o sea, con mil cosas que dices, bueno, si yo tengo eso muy bien metido, sé que yo puedo hacer algo, ¿no? Porque a veces la falta de disciplina en los pacientes es como... Pues eres joven, tienes 20, 30 años, sobrepeso, no pasa nada, los 50 nunca van a llegar, ¿no? Entonces, probablemente no visualizan a futuro, ¿no? Lo que es el usar medicamentos, los sistemas de salud que no están como para llevar pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. El paciente no dimensiona, ¿no? Las complicaciones reales, ¿no? De ese sobrepeso. Tendríamos que decir, la obesidad no es una cuestión de verse bien. No. Porque a veces puede considerarse desde ese punto de vista, ¿no? Y que por otro lado, pues sí trastoca mucho de la función orgánica, ¿no? Oigan, quiero aprovechar porque Mauricio López te manda saludos, doctora Adriana. Tere Silva, saludos a la doctora Itzel. ¿Quién está? Francisco Javier Figueroa, saludos desde Tlaquepaque, en Jalisco. Andrés Pérez, saludos al máster Diego Barraza. Y bueno, no quiero dejar de pasar eso porque luego esto corre a una velocidad rapidísima y los pierdo, y para que ustedes se sientan atendidos. Ahora,
Vamos a entrar al sistema gastrointestinal, que finalmente es lo que le da nombre a este programa. Claro. Ustedes son nuestro. especialistas en eso, el impacto directamente en la cuestión gastrointestinal. Empiezo contigo, Diego. Sí, claro. Bueno, empezamos con el esófago, ¿no? El esófago que, bueno, pues es un órgano muy importante. Algunas de las alteraciones que se han visto muy relacionadas y que se ha visto más altas prevalencias comparados con controles sanos ha sido un trastorno menor de la motilidad. La doctora lo conoce mejor que yo como neurogastroenteróloga. La motilidad esofágica inefectiva. Han aparecido trabajos donde se comparan con pacientes no obesos y los obesos tienen este trastorno motor, aunque es un trastorno menor de motilidad, pero bueno, Trastorno al fin y al cabo. es un trastorno menor de la motilidad que sí se ha visto relacionado. Otra cosa importante, otra enfermedad que lo vemos como gastroenterólogos del día a día, la enfermedad por reflujo gastroesofágica, sin duda es de las más estudiadas en obesidad. Y bueno, parte de la fisiopatología, que estos pacientes con obesidad pues tienen un incremento del perímetro abdominal. Esto hace que incremente la presión intraabdominal y se ha visto pues que la obesidad, por ejemplo, haciendo las variables y los factores de riesgo, se ha considerado la obesidad un factor de riesgo independiente para el desarrollo de esofagitis. Wow. Y es por todo esto que sucede. Y ahora, y no nada más la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que como bien sabemos los datos cardinales son pirosis y regurgitación. Esto, bueno, de los tratamientos y todo eso, no vamos a hablar mucho de eso, pero lo que sí quiero hacer énfasis es que esta enfermedad pues nos puede llevar a otros tipos de lesiones como es el esófago de Barrett, y ahí viene ya la secuencia de displasia de bajo grado, displasia de alto grado, y que nos puede llevar finalmente a un cáncer de esófago, que por supuesto que la obesidad es un factor importante en sobre todo adenocarcinoma, que en cáncer de esófago existen dos principales, el epidermoide y el adenocarcinoma. Sí. El epidermoide históricamente ha sido el más común a nivel mundial, pero a raíz de la epidemia de la obesidad ha cobrado relevancia el adenocarcinoma por esta secuencia que hemos comentado, y eso es algo sumamente importante, que el adenocarcinoma ya predomina en el mundo occidental, pues donde predomina más la obesidad. Entonces, ahora, digamos, tengo aquí algunas enfermedades, me permitiría yo decirles nobles en términos de que aparentemente no son situaciones tan graves, pero el comentario va en el sentido de que se convierten como algo cotidiano en los pacientes. Me refiero a aquellos pacientes que cursan, por ejemplo, con diarrea, con urgencia fecales o con estreñimiento, y que se les hace ya cotidiano tomarse su laxante diario o algún tipo de complemento, y que viven con eso, y que en el mediano o largo plazo puede ser de un impacto gravísimo, Adriana. Claro. Sí, hay un estudio en pacientes en población mexicana con obesidad que lideró el doctor Bernal, y él comenta que hay 4 principales síntomas en pacientes con obesidad. Una es la regurgitación, que es esa sensación que dice Diego de sentir que se te regresa o se te sube la comida. El ardor o ardor, o lo que la gente llama como gastritis, ¿no? Que es el ardor. Que siempre lo dice como gastritis. Ajá, ¿no? El ardor, ya llega él con diagnóstico, ¿no? El ardor en la boca del estómago. Hernia yatal. Exacto. Claro, sí. Entonces, estos 2 síntomas. Otro que es muy importante es el meteorismo, o sea, el paciente que se siente inflamado, lleno de gas, que tiene la pancita y aparte con el gas se siente peor, ¿no? Ese es otro síntoma. Y otro de lo que comentamos, estreñimiento, y en algunos pacientes diarrea, pero estreñimiento es un síntoma importante. Entonces, son como los principales síntomas, ¿no? Son síntomas menores que pueden estar ocasionados por muchas causas, ¿no? O sea, muchas enfermedades lo pueden dar, pero son como las principales cosas. Digo, también podemos hablar de cáncer, ¿no? Y otras cosas que hablaremos más, yo creo, más adelante. Sí. Pero esos son como los principales síntomas de los pacientes con obesidad en nuestro país, en pacientes mexicanos. Sí. Así es que, porque oigo recurrentemente que me dicen, es que el estreñimiento así he sido toda mi vida. Sí. ¿No? Sí. Y pues ya así soy. Y como que el hábito intestinal no está bien definido, y cuidado, porque esto puede ser una señal de alarma, Itzel. Sí, desgraciadamente el paciente obeso descuida mucho incluso todo su malestar, ¿no? Se dice que tiene un umbral del dolor muy alto. Muy alto. Puede tener una astilla enterrada en el pie y no lo siente. Puede tener molestias en todas las piernas, en general todo, porque se descuida él mismo. Prefiere dar a otros
el cuidado que a uno mismo, ¿no? Entonces, la patología del paciente obeso así es. Entonces, él se puede sentir horrible y no pasa nada. Entonces, sí, permisivo. es muy permisivo con él mismo. Sí, como les digo, se convierte en algo cotidiano Exacto. y a lo mejor ahí hay algo que nos está diciendo, ¿no? Oigan, déjenme darles más saluditos. Guadalupe Huerta, que ya apareció por acá. Juan Carlos Sánchez, saludos a la doctora gastroenteróloga más guapa y profesional. Gabriela Alelí Guillén Hernández, saludos y felicitaciones, doctora Adriana. Blanca Heréndira Quintero Solís, saludos desde Tepic, Nayarit. Fer Ramírez, saludos, doctora Itzel. Gracias. Les digo que traen a fans, ¿eh? Humberto Argueta Herrera, mi doctorcita chula Itzel. Muy bien. Lo leo textual, Está bien. con todo respeto, ¿no? María Hernández, saludos a la doctora Adriana. Andrés Pérez, saludos, Máster Diego Barraza. Y saludos ya también a Francisco Javier Figueroa desde Jalisco. Ok, entonces en toda esta parte, si resumimos en las cuestiones gastrointestinales, ¿cuál sería la lista de enfermedades que estarían ligadas directamente a obesidad? Y les hago esta pregunta porque me imagino que el menú, valga la expresión, Sí. es grandísimo. Y a veces esto, a pesar de la prevalencia de tantos padecimientos, no lo vemos como pacientes. Queremos vernos bien, el sobrepeso, los kilitos, y perdemos de vista todo lo que me han platicado esta noche, Diego. Sí, la gastropatía erosiva es otra. Continuando con el estómago, es otra patología que se ha asociado más en pacientes obesos. Cayendo en el terreno, bueno, obviamente el cáncer gástrico, que es de las principales neoplasias gastrointestinales, que aquí eso es algo bien importante que quiero hacer énfasis en los que nos escuchan y nos ven, porque lamentablemente el diagnóstico se hace en fases tardías, cuando ya el tratamiento a veces ya no pues se tiene puede impacto. hacer poco y nada a veces. Eso es Y más un lamentable. cáncer tan agresivo como es el cáncer gástrico. El mensaje para la población es que acudan con su médico ante estos datos que son tan comunes, que me arde la boca del estómago, como La comúnmente. diarrea, el estreñimiento, todo lo que ya Todo me esto que a veces la población en general dice, pues es que yo siempre he estado así, o dan tratamientos sintomáticos, pero no mejoran, y ya después, sin mencionar los datos de alarma, ¿no? Las famosas banderas rojas que tenemos en gastroenterología, que es aquel paciente que se le atora la comida, por ejemplo, está perdiendo peso, está empezando a hacer evacuaciones melénicas, o sea, evacuaciones negras o sangre, o que vomita sangre, etcétera. Todavía estas banderas rojas, pues con mayor razón nos deben de prender el foco y de que acudir y buscar atención, porque ese paciente hay que estudiarlo, pues, y hay que abordarlo. Sí, sin duda. Y bueno, pues ahí es como que el mensaje claro en esa población. Ahora, cayendo en el colon, bueno, el colon, una de las principales patologías son los pólipos. Entonces, los pólipos adenomatosos, que son ya por definición, un pólipo adenomatoso ya es una lesión premaligna, es una lesión Sí. que tiene esas características. Se ha visto en los pacientes que son obesos, pero sobre todo hay un estudio que revisaba, hacían un análisis comparando por sexos, y resulta que los pólipos adenomatosos en las mujeres obesas todavía tienen mayor riesgo de desarrollar estos pólipos, que al final son lesiones precursoras de cáncer de colon. Entonces, eso me pareció como interesante, esa parte de pólipo adenomatoso y mujer obesa. En el hombre también, Sí, por claro. supuesto. No, y me parece relevante lo que tú estás diciendo, porque también escuchamos en la audiencia que de repente dicen, no hay nadie de qué preocuparse, fue un pólipo. Como si lo viéramos en algo menor. Lo que pasa es que... y cuidado, o sea... ¿no? Eso es importante, porque es importante caracterizar el pólipo. Claro, ¿qué tipo porque de pólipo sí hay estamos pólipos hablando? que son inflamatorios, que Sí, son benignos, pues, o sea, Claro. que no tienen riesgo de No, malignidad, claro. etcétera. Pero siempre tenemos que tener la evidencia que es qué tipo de pólipo es. Ujú. Y en base a eso ya es la vigilancia, por ejemplo, y cómo se maneja. Y otra preocupación que está en el ambiente es que estos síntomas cotidianos pues facilitan también la automedicación.
¿no? El hecho de, pues tengo estreñimiento, el laxante, sin la supervisión del médico y mucho menos del especialista, ¿no? La diarrea y etcétera, y ahí la van llevando en la vida del día a día, perdiendo de vista lo que esto puede traer como complicación, Adriana. Sí, claro, así. Esa también es una educación de nosotros, ¿no? Es un tema cultural. O sea, sí. El paciente prefiere tomar la recomendación que sale en la tele, que no, o sea, lo que dice alguna persona que sale en la televisión, o probablemente lo que le dijo alguien, o yo me tomé esto y también te va a servir a ti porque probablemente tiene lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo veo bien frecuente, incluso con gente que de repente me dice, no sé, es que usted le dio tal dieta a mi yerno, ¿no? Pero ahora yo también la estoy siguiendo, ¿no? Sí, exacto. Y es como, ¿por qué, señora? ¿No? Sí. Es que yo vi que le cayó bien, entonces Sí, yo exacto. también. Y entonces me dice, hey, también se la doy a mis nietos. Y yo, no, es que no hay que quitarle, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces sí estamos cayendo, pero eso es un tema cultural. Yo creo que hay que modificar eso desde nosotros, desde adentro, de saber que hay cosas que no todo es benigno y que se pueden complicar. Claro, y sobre todo la opinión del especialista. Pero bueno, yo me voy a la otra parte del estudio, porque tengo una segunda parte de Gastro News con mi compañera Ivette Guerra. Así es que vamos a escuchar también qué otras situaciones relevantes hay en este maravilloso mundo de la gastroenterología. Y regresamos rapidito ya para la recta final de este programa. A ver, mis doctores, ¿cómo se llama este programa? Gastro TV. Así es que vamos y venimos, vamos para allá. Ivette Guerra, te dejo los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gastro News de esta semana. Yo soy Ivette Guerra. Comenzamos. Probablemente haya salido alguna vez de fiesta hasta altas horas de la noche y se haya atiborrado de comida rápida a primeras horas del día. Y seguramente también habrá tenido días cargados de trabajo sin tiempo para comer ni dormir. Pero ¿sabía usted que estos comportamientos pueden tener un efecto negativo sobre la salud de su microbiota intestinal? La dieta es el factor con mayor repercusión en la microbiota intestinal, y una nueva revisión de estudios dirigida por el Dr. James F. Cheeseman de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda pone de manifiesto que nuestros patrones de alimentación y de sueño también están vinculados a las bacterias intestinales y la salud. Según la revisión publicada en Microorganisms, el tiempo de sueño controla la cadencia de nuestra ingesta alimentaria a través de los procesos de alimentación y ayuno. Cualquier perturbación prolongada de este ciclo podría contribuir a un desequilibrio en la microbiota intestinal y esto, a su vez, a un mayor riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes u obesidad. Los investigadores recalcan que el consumo de alcohol y de comida rápida por las noches perturba el ritmo de la microbiota intestinal a través de una disminución de bacteroides, la cual podría desembocar en una inflamación intestinal y un incremento del riesgo de ciertos cánceres colorectales. Además, el alto contenido en grasa de la comida rápida favorece el desarrollo de bacterias resistentes a las moléculas obtenidas a través de la digestión, muchas de las cuales son patógenas o preinflamatorias, dada su capacidad para producir toxinas. Estudios han demostrado que consumir probióticos podría ayudar a aumentar la secreción de la melatonina y mejorar la calidad del sueño, lo cual abre la vía al uso de probióticos para regular el sueño y la salud en el futuro. En resumen, tanto dieta como estilo de vida pueden afectar a la salud y al equilibrio de la microbiota intestinal. Una dieta sana rica en fibras y un horario de comidas regular durante el día son herramientas fáciles, accesibles, para mejorar el ritmo de la microbiota intestinal. Asimismo, es aconsejable evitar comportamientos como comer a altas horas de la noche, consumir alcohol y perturbar el sueño. Yo soy Ivette Guerra y Bien, pues ahí está esa información. Muchas gracias, Ivette, por participar con nosotros en este Gastro News. Y bueno, más saluditos a Lina Arzate en YouTube, Víctor Lori, Iván MX, que también nos están acompañando. Tengo más saludos, Verónica Romero, saludos al doctor Barraza, Israel Pineda, saludos desde Guadalajara, Janet Avendaño, saludos al doctor Diego,
Nerina Fernández, felicidades al doctor Diego, el mejor gastroenterólogo. José Luis Álvarez, felicidades y saludos desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Un abrazote para allá. Vamos por una carne en su jugo, ¿no? Por supuesto. Qué cosa. Víctor Sánchez, saludos cordiales desde Whisky Lucan. Bienvenido. Amanda Calzada, saludos a la doctora Adriana. Y bueno, pues siguen llegando muchísimas personas. Gracias, muchas gracias. Quiero comentarles incluso también que la semana pasada la Asociación Mexicana de Gastroenterología, colaboradores cercanos de este programa, le mandamos un saludo a su presidente, el doctor Samarripa, y a todos los colegas. Nuestro maestro. Sí, otro el maestro. mentor Nuestro de maestro, los colegas que mentor. tenemos aquí. Fíjense que curiosamente la sesión mensual de esta maravillosa asociación la semana pasada versó sobre obesidad. Y Claro. precisamente por eso la producción de Gastro TV quiso darle continuidad al tema, porque según tenemos entendido, pues no es tema menor, como ya me lo dijeron ustedes a lo largo de esta discusión. O sea, está teniendo un impacto en la salud muy importante. Yo tengo el dato de que el 70% de los mexicanos la padecen en términos generales. ¿Coinciden con este dato o qué opinión tienen al respecto? El 70% de la población tiene un peso corporal no adecuado, es decir, Ok, arriba. Antes de llegarle a la etiqueta de obesos. Pero ¿no? casi el 35%, dependiendo del rango, o sea, si es mujer o es hombre, Ok. eso tiene obesidad. ¿Ok? Que es altísimo, ¿eh? Es De todas altísimo. maneras. Sí, Es sí. altísimo. Altísimo. 7 de cada 10, ¿no? Siete de cada 10, 7 de cada muchísimo. 10 Tienen o sobrepeso o obesidad. U obesidad. O sea, es es muchísimo. correcto. Y desgraciadamente yo lo que podría decir es que la obesidad no es curable. Ni Ande aquí usted. ni en China. No se cura. Ok. Se controla. Ujú. Entonces, pues tenemos un gran problema, ¿no? O sea, podemos hacer No, la claro. cirugía que sea, podemos hacer la dieta que sea, podemos hacer lo que sea, pero no es curable, ¿no? O sea, O sea, haciéndole numeral y así a bote pronto la encuesta intercensal que hizo el INEGI, porque ustedes saben que la hace cada 5 años, el censo poblacional lo hacen cada 10. El último fue en el 2010, el próximo es en el 2020. Pero en el 2015 hicieron un estudio y ahorita me vino así como que el flashback, porque dicen que en Ciudad de México hay aproximadamente 8.900.000 personas, cerrando números, no 9 millones de personas, sin considerar el área conurbada. ¿No? El 10% serían 4.450.000 personas, el 7%, estamos hablando de 500.000 personas Un chorro. con este trastorno, es muchísimo, Muchísimo. lo cual tiene una erogación en el Sistema Nacional de Salud que tú ya me comentabas, a nivel hospitalario, a nivel bariátrico. Tremendo. Está espeluznante el dato. está tremendo y desgraciadamente, como les comentaba, sí se controla. O sea, el paciente puede bajar de peso y mantenerlo toda su vida, Ok. pero siempre va a tender a volver a subir. O sea, tiene que cambiar el estilo de vida, modificar hábitos de manera temporal, permanente, porque si lo hace de manera temporal va a volver a subir de peso. Entonces, pues, Ok, ahora déjenme dirigirles un poco la discusión en estos padecimientos que ya estabas tú platicándonos de este menú tan extenso de enfermedades gastrointestinales, pero tengo aquí varias que las sinteticé. Enfermedad diverticular, Diego. Claro, sin duda. Que esa es otra que una figura en el universo, sí, ¿no? sí. Es una enfermedad que de por sí ya es muy frecuente, o sea, en la población adulta. ok. Si a eso le agregamos el factor de obesidad, sin duda, pues agrava más el problema. Y lo que se ha visto con la enfermedad diverticular, y hay estudios que lo respaldan, es que los pacientes que tienen enfermedad diverticular sangran más. Y aparte, desarrolla otra complicación que es bien importante, que es la diverticulitis, o sea, que ese divertículo se infecte y que pueda desarrollar Se algún inflama absceso, incluso. y que, bueno, eso ya es una enfermedad complicada. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo también independiente para la enfermedad diverticular que se complique con sangrado, lo cual, pues, acarrea hospitalización, transfusiones, costos en la salud y, por supuesto, mortalidad. Y que se infecte, lo cual también es algo también bien importante. Entonces, ya de por sí la enfermedad diverticular es frecuente y le agregamos este otro factor que empeora más los resultados de estos pacientes. Ok, ahí voy con otra, parece lotería, pero está importante. Cáncer colorectal. Claro. Sí, Porque cáncer se está colorectal. también el ambiente en la preocupación de Por la supuesto, población, ¿no? sí, sin duda. Ya hablábamos sobre los pólipos, que son Sí, sí. lesiones
los pólipos adenomatosos, que son lesiones per se que te llevan a desarrollar cáncer colorectal. Y la obesidad, sin duda, en cáncer colorectal es algo que lo vemos bien frecuente. El paciente obeso tiene un factor de riesgo más elevado, por supuesto, hasta 3 o 4 veces más comparado con la población general. Entonces, aquí complementando esto que comenta Diego, se sabe que si tú subes 5 kilos por metro cuadrado arriba de tu peso habitual, incrementa el riesgo el 18% de padecer cáncer. 5 kilos. Arriba por metro cuadrado, ¿no? De superficie corporal, claro. Que esto varía en las personas, dependiendo de la altura supuesto. y esto. Entonces, 5 kilos por arriba por metro cuadrado incrementa el riesgo el 18%. Muchísimo. Es demasiado. Demasiado. Claro. Muchísimo. Entonces, pero esto también no solamente va relacionado con la obesidad, sino va relacionado con la dieta del paciente obeso. Y es lo que puede ser modificable, que tú comentabas al principio del programa. Entonces, generalmente la dieta de tipo occidental, que es una dieta alta en carbohidratos, alta en grasa, alta en carne también, en productos de origen animal, esto son factores de riesgo bien conocidos y determinados de cáncer colorectal. Ahí está el mensaje. Voy con una tercera, pancreatitis. Sí, pancreatitis aguda es una enfermedad de los principales motivos de ingreso en nosotros en gastroenterología. Hay varias causas. Por supuesto que la obesidad está relacionada con el factor de riesgo para desarrollarla, pero lo que se ha visto en los pacientes obesos es que empeoran los resultados. O sea, el paciente que hace una pancreatitis aguda, que es obeso, ya tiene un criterio de gravedad adicional a todas las escalas que existen. E inclusive hay una escala muy utilizada por nosotros que se llama Apache 2. El Apache 2, aparte, se han hecho modificaciones donde la obesidad es otro factor de riesgo bien importante y que empeora los resultados de estos pacientes. Más terapia intensiva y más mortalidad, más falla multiorgánica, que en las primeras 2 semanas, finalmente los pacientes, hasta el 20% se pueden complicar de los pacientes que hacen pancreatitis. El 80% va a ser una leve y bueno, no va a tener mayores consecuencias, pero ese 20% va a ser una pancreatitis aguda grave, que ese es el que tenemos que vigilar muy de cerca, y la obesidad siempre muy relacionada, empeorando los eventos de estos pacientes obesos que hacen pancreatitis por cualquier causa, llámese por alcohol, biliar o autoinmune, de por las triglicéridos. Que eso poca gente sabe que puedes hacer pancreatitis por tener niveles elevados de triglicéridos en sangre. Y cuidado con eso, porque a veces dicen, traigo altos los triglicéridos, pero no el colesterol. No me preocupa. Hay pacientes que hacen pancreatitis por hipertrigliceridemia. Pancreatitis está relacionada con estos niveles. Oigan, déjenme darles más saluditos para atender a nuestro público. Lidia Borrego, saludos doctor Diego desde Culiacán, Sinaloa, un abrazo. Perla Fernández, saludos doctora Itzel. Fernando Alcalá, felicidades y saludos a la doctora Itzel de parte de los Ferchos. Lo paso textual, ¿no? Entonces, ahorita nos platicas de quiénes son. Víctor Sánchez tiene una pregunta. ¿Qué impacto tiene la obesidad en el ERGE? En el reflujo. Bueno, el reflujo gastroesofágico. Sí. El ERGE, pues. Pues ya lo comentaba ahorita hace rato. Directamente la relación, exactamente, ¿no? Muy relacionada. Y aquí ahorita que estaban hablando de pancreatitis, si de por sí es una enfermedad grave y aparte obeso, más grave todavía. Claro, se complican más. Bien, ahí está ya atendido mi querido Víctor. Cassandra León Beltrán, saludos Diego, un abrazo. Esta te va a gustar, digo, con todo respeto para los pacientes que la lleguen a presentar, pero ya tuve la oportunidad de platicarlo contigo en un programa, que es el hígado graso no alcohólico. Sí, claro. Bueno, el hígado graso no alcohólico, sin duda de las principales, pues es es la presentación hepática del síndrome metabólico. Entonces, así de sencillo, muy relacionada a la obesidad. Pero siempre nosotros lo que hacemos mucho hincapié en el hígado graso es muy frecuente. La verdad es que si tú buscas hígado graso en las poblaciones obesas, en ese subgrupo de pacientes, vas a encontrar hígado graso hasta en el 80-90% de esa población. O sea, comparado con niveles más bajos de la población que tienen sobrepeso o que no tienen obesidad ni sobrepeso. Entonces, partiendo de ahí, pues es algo bien frecuente. Pero lo que debemos de quedar, y es el mensaje también que me gustaría darle también a los médicos que nos siguen, que lo importante del hígado graso, pues no es tanto la grasa como tal. Lo importante es la inflamación. Sí.
y la fibrosis. Entonces, siempre que, porque de repente, y esto es algo que lo vemos todos los días en la consulta, vienen pacientes que es que me hice un ultrasonido y tengo hígado graso y me dijo mi comadre que me tomara esta pastilla. Entonces ya está tomando un tratamiento para el hígado graso cuando pues ni siquiera está protocolizado y seguramente ese tratamiento pues no va a servir para nada. Entonces, más que... sí, o sea, mil cosas, o sea, que están consumiendo los pacientes cuando lo que debemos de hacer, investigar ese paciente, si laboratorialmente primero hay datos de inflamación hepática con las enzimas, pero aún así las enzimas, hay un subgrupo de pacientes que aunque tengan las enzimas de las transaminasas normales, pueden tener cierto grado de inflamación y fibrosis, y ahí... Por eso es que tienen que acudir a un especialista, porque el especialista tiene que abordar ese paciente y ver si es candidato a alguna prueba no invasiva para determinar el grado de fibrosis, porque los tratamientos que hay, ya se ha visto que tiene que haber fibrosis para poder tener una intervención terapéutica de las que existen con evidencia en ensayos clínicos controlados, aleatorizados, todo ese rollo. Entonces, si no tenemos evidencia de que ese paciente tiene fibrosis, el estar tratando la pura grasa hepática no tiene ningún sentido, porque ese paciente inclusive puede no tener un riesgo cardiovascular más aumentado del que no tiene grasa hepática. Lo importante, y es el mensaje, es la fibrosis, y ahí hay medicamentos que ya se han ensayado, muy pocos la verdad, pero sí muy hay intervenciones muy caros sobre todo. Pero ese sería el candidato ideal y bien protocolizado para tener un tratamiento para hígado graso. Por supuesto, la dieta y ejercicio siempre van a ser el pilar del tratamiento, y aunque no tenga fibrosis ni inflamación, será importante. Pero lo que desarrolla que ese paciente se infarte más, o que desarrolle cirrosis hepática, o que tenga una mortalidad elevada, es la fibrosis, y eso es el mensaje. Aquí me parece importante decirles, porque hay estudios que han demostrado que estos niveles de ALT, AST, antes TGP, TGO, etcétera, aparecen normales. Y el comentario va en el sentido de que muchas personas se hacen su estudio de sangre, pero a lo mejor no están consultando a un especialista. Sí. Y obviamente el médico dice, no te preocupes, los niveles están normales, y pierden de vista lo que tú acabas de comentar. Sí, y bueno, hay métodos que son un poco más sofisticados. Hay un estudio que se llama FibroScan, que mide la dureza, la rigidez hepática, sí, pero no está tan disponible, no en todos los centros. O al menos ya un estudio por imagen, ya de perdida, ¿no? Sí, pues exacto, ya se puede hacer también. Hay algo que se llama ARFI, que se adapta al ultrasonido, y ese también nos puede evaluar el grado de fibrosis en kilopascales, que es la medida que nos importa ahí. Pero inclusive hay medidas que se pueden sacar muy sencillamente con unos estudios de sangre, y con algunas variables que son bien sencillas, como el NALF Fibrosis Score, que ese paciente lo puedes categorizar bien. Si el problema de estos métodos es que los intermedios son los difíciles de diagnosticar. Cuando hay fibrosis avanzada es como relativamente sencillo. Ya tiene las plaquetas bajas, tiene alteración en la síntesis, ya es muy sencillo diagnosticarlo. Pero la fase intermedia no es tan sencillo, y ahí tenemos que hacer estudios sofisticados, por ejemplo el FibroScan. Ya rara vez recurrimos a la biopsia hepática para ver qué tanta fibrosis tiene, porque aparte por la biopsia hepática nada más te evalúa un pedacito de hígado, no todo en su conjunto. Y algo que se ha visto en hígado graso es que no todo el hígado es uniforme en cuanto a fibrosis y en cuanto a grasa. Entonces, la biopsia hepática cada vez tiene menos papel en hígado graso, y cobran relevancia otros métodos. La resonancia también es un método que también, pero es muy costoso y muy poco disponible, pero es superior al FibroScan en la valoración de fibrosis, por ejemplo. Pero bueno, ahí es donde un especialista tiene que evaluar bien a este paciente para darle un tratamiento adecuado. Fíjense que comparto con ustedes y también con ustedes, amigos que nos ven, un maestro muy querido en la universidad me decía, cuando la entidad existe, la vas a ver, esa va a salir. El problema es cuando no la ves, porque eso no quiere decir que no exista. ¿No? El que no lo veas no quiere decir que no está. Y a veces los médicos perdemos de vista ese enfoque, decimos, no salió, no lo tiene, ¿no? Y nos vamos por otra ruta, y a lo mejor ahí es donde está el padecimiento, ¿no? Sí, ¿no? La verdad es que estos scores que utilizamos
Si no tiene fibrosis, te lo va a decir, es sencillo. O Sí. si tiene fibrosis, también es También va a sencillo. salir. Pero los intermedios hay un Ese es el punto problema. bien Estoy de difícil acuerdo. de evaluar y que tenemos que echar mano de herramientas Pues, más. ¿qué les sofisticadas. parece? Porque voy ahorita precisamente qué nos dijo el público sobre estos temas y qué les parece si retomamos cirrosis, por ejemplo, hepatocarcinoma, que sería la otra situación, y la esteatohepatitis, que ya de alguna manera me estuviste comentando. Y sobre todo, amigos míos, acudan con el especialista, y para ellos yo les quiero pedir, antes de ir a ver este material, empiezo contigo, Itzel, redes sociales, ¿dónde los ubican? ¿Cómo los localizan? Para que precisamente amigos de la audiencia que tengan estas dudas, pues acudan con quien sabe de esto. Itzel, adelante. Así es. Estamos en todas las redes sociales como Obesity Solutions. Estamos en Polanco y en la colonia Roma, en la torre frontera del Grupo Ángeles. Perfecto. Obesity Solutions, así es, Es como te correcto, pueden sí. encontrar. Diego. A mí, pues en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y pues en el Hospital Juárez de México. Sí, claro, tal cual Diego Barraza, Tal así cual. te encuentran. Adriana. Sí, yo soy como doctora Adriana López Luría en Facebook y estoy en el Hospital San Angelín Chapultepec, en el consultorio 301. Perfectamente, pues ahí está. Pregúntenle a los que saben, los expertos, ellos estarán encantados de orientarle, de educarle y en un momento dado hasta de ayudarle, si es que usted está ante una de estas entidades que hemos platicado a lo largo del programa. Ok, si producción no me indica lo contrario, vamos a ver qué nos dijo el público sobre el tema que nos convoca esta noche. ¿Estamos en dónde? ¿Cómo se llama este programa? Gastro TV. TV. Perfectamente, vámonos, ya volvemos. ¿Qué opinas sobre la obesidad en la Ciudad de México? Bueno, es un problema muy serio y la verdad es que de ahí hay muchas vertientes. El problema de la obesidad está asociado a muchos otros problemas como falta de deporte, promoción de una adecuada alimentación, etcétera, ¿no? ¿Tú cuidas tu salud? Sí, hago mucho deporte. ¿Qué opinas sobre la obesidad en México? Pues que es muy triste y lamentable, pero pues a veces no podemos comer en casa y pues tenemos que salir corriendo al trabajo, entonces no toda la gente puede comer en casa y pues comes lo que encuentres o lo que supuestamente puedas comer en la calle, que es muy malo y pues a la vez no puedes hacer otra cosa. ¿Y usted sabía que la obesidad está asociada con las enfermedades digestivas? Claro que sí, diabetes, hipertensión, depresión, o sea, la obesidad te conlleva a muchas enfermedades, no solo a una, sino a muchas que pues por algo a ciencia cierta no se sabe cuál es por qué tanta enfermedad, pero sí es la obesidad. ¿Y usted cuida su salud? Sí, trato de cuidarla. ¿De qué manera? Pues haciendo ejercicio, caminando, no tomar tanto el camión. Si vas a subir escaleras, es mejor que subas las escaleras, eso también es un ejercicio. Yo soy Yvette Guerra y esto es lo que la gente opinó. Nos vemos la próxima. Bueno, interesante lo que nuestros amigos de la audiencia comentan. Estamos ya en la recta final de esta 18ª edición de Gastro TV. Saludos Cassandra León Beltrán, saludos Diego, un abrazo. Alejandra Gallegos, importante la programación fetal. Ahorita podemos abordar un poco este tema. Si me puedes dar un poco más de datos, Alejandra, ¿a qué te refieres para que nuestros expertos lo aborden con mucho gusto? Luz María Domínguez, saludos y felicitaciones a Itzel. Y también Iván Hernández, maestro Diego. Bueno, cirrosis, Diego, y hepatocarcinoma. Bueno, cirrosis, pues va muy de la mano a lo que es el hígado graso, ¿no? En cirrosis hepática la principal causa es el alcohol, pero en los últimos años, a raíz de esta epidemia de la obesidad, el hígado graso ha ido incrementando, la fibrosis, la esteatohepatitis que nos ha ido llevando, y esto es importante porque
Anteriormente teníamos un grupo muy alto de pacientes que llamábamos la causa de la cirrosis criptogénica o desconocida, por así decirlo, ¿no? Idiopática. Idiopática, ¿no? Por decir un nombre que por lo darle científico, sí, ¿no? Técnico. Por fresearte. Por no decir que no sabíamos. Pero ahora ya sabemos que ese gran número de pacientes, 30, 40%, dependiendo la serie que se revise, ya sabemos que la causa finalmente ha sido la cuestión metabólica, esa inflamación crónica. Sabemos que la obesidad es un estado proinflamatorio crónico con interleucinas elevadas, bla, 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 ¿no? Entonces, ese grupo de pacientes ahora sabemos que finalmente fue por NASH, o sea, por esteatohepatitis no alcohólica, y que ahora ya le podemos poner nombre y apellidos a la causa de la cirrosis. Y en hepatocarcinoma sucede algo muy similar. El hepatocarcinoma siempre, o el cáncer de hígado, siempre se ha ligado a el paciente que tiene cirrosis y que tiene una infección viral crónica, llámese virus B o virus C. Okay. Ahora eso ya ha cambiado también y se ha visto, los estudios epidemiológicos tienen una tendencia a que los países occidentales, Estados Unidos, Europa, etcétera, México por supuesto, el incremento, está habiendo un incremento en lo que es hepatocarcinoma. La principal causa, la obesidad. Eso es lo que se ha relacionado. Ya son estudios de asociación bien importantes que ya están quedando más claro. Todos estos pacientes que, bueno, no tienen infección crónica, inclusive no tienen ni cirrosis. Ha habido pacientes que no llegan a esa progresión de ser cirróticos y ya estamos viendo hepatocarcinoma en un hígado no cirrótico, lo cual no es lo común. Lo común es ver un hígado cirrótico que empieza con un nódulo y es hepatocarcinoma en esa progresión. Ahora ya lo vemos en pacientes que tienen cierto grado de fibrosis sin cirrosis y que están desarrollando este cáncer de hígado. Ok, no puedo dejar de preguntarte, porque ahorita voy también contigo, Itzel, con respecto a lo de las cuestiones quirúrgicas en la bariatría. La microbiota, mi querida neurogastroenteróloga, porque esto tiene muchísimo que ver con este tipo de cosas, ¿no? Esto ya hay estudios muy interesantes desde el año 2000, 2006, ¿no? En el cual se ha visto cuál era realmente el papel, o sea, si realmente había un papel y cuál era, ¿no? Que era lo que pasaba con estos microorganismos que radican en el colon. Entonces, lo que se ha visto en estudios clínicos y en animales es que las personas con obesidad tienen una microbiota diferente a las personas que son delgadas. Okay. Entonces, se ha visto, por ejemplo, nosotros tenemos 4 filos bacterianos que son los más importantes, que es como decir los 4 grupos bacterianos donde podemos como englobar la mayoría de las o categorizar la mayoría de los microorganismos que tenemos en el colon, y se ha visto que hay una alteración principalmente de los firmicotes sobre los bacteroidetes. Entonces, ya de manera como más específica, se ha visto que el tipo de microbiota que tiene el paciente obeso es una microbiota que es capaz de generar o absorber más bien mayor energía. Okay. O sea, es capaz de fermentar más carbohidratos de la dieta, que son carbohidratos fácilmente fermentables, y que por eso yo creo también muchos de los pacientes se quejan de meteorismo, ¿no? Porque fermentan más fácilmente. Sí, el resultado es gas. El resultado es gas. Entonces, este producto de la fermentación, y que a partir de este producto de la fermentación se producen ácidos grasos de cadena corta. Okay. Y que estos ácidos grasos, a fin de cuentas, son energía que pasa directamente o que se absorbe directamente a la circulación portal, y que obviamente esto genera un mayor sobrepeso, ¿no? Entonces, esto ya es algo que se ha estudiado en ratas que son libres de gérmenes y que les traspasan microbiota de alguna rata o con obesidad, no solamente genética, sino obesidad también inducida por los alimentos, y se ha visto que prácticamente ratita o este animalito de repente se hacía obesa, ¿no? O sea, le trasplantabas la microbiota, no le cambiabas la dieta, le dabas lo que siempre le habías dado y de repente empezaba a tener mayores incrementos de absorción de energía. ¿Sí le ponemos la etiqueta de disbiosis a esta microbiota? Sí, claro, eso es una disbiosis. Sí. Hay una disbiosis porque esta relación también se ha visto que yo comentaba de estas alteraciones en estos 2 grandes filos, que va muy relacionada con las dietas que se favorecen o se perpetúan por estas dietas altas en carbohidratos y en grasa. Entonces, ahí está el mensaje: cuidado con el exceso de carbohidratos. Y ahora sí, mi querida Itzel, porque yo creo que
no sé si decir se puso de moda o realmente es un tratamiento médico necesario, pero todo esto de la cirugía bariátrica, ¿no? Las famosas bandas y todo eso que muchas personas lo están haciendo, y otra vez el tema, el común denominador, quiero verme bien porque quiero bajar de peso. No escucho el argumento de que esto tiene un impacto metabólico que pone en riesgo la vida de un paciente. Tú que eres especialista en esto, ¿qué opinión te mereces? O sea, ¿sí la están buscando? Sí, ahorita definitivamente cada vez la cirugía bariátrica está más de moda por sus efectos tanto estéticos como en la salud, ¿no? O sea, la repercusión metabólica a favor del mejoramiento de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, hígado graso, mejoramiento de la función renal, todo lo que hablamos ahorita mejora definitivamente con un descenso de peso. Como hemos hablado, la obesidad es una enfermedad que no se cura, se controla. Y obviamente dependiendo del grado de obesidad, grado 1, grado 2, etcétera, es la agresividad de la enfermedad, ¿no? No es lo mismo tener un sobrepeso leve que tener una obesidad grado 3, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el porcentaje de grasa es mayor. Entonces, entre más porcentaje de grasa haya, es más difícil tratarlo. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar herramientas para que el paciente empiece a cambiar hábitos. Si definitivamente nosotros hacemos la cirugía y el paciente no cambia hábitos, no va a regresar, va a rebotar. ¿Sí? Oye, me están preguntando algunas personas del público, que obviamente no son médicos, ¿qué es la bariatría? Para aquellos que no entienden de la cuestión de especialidades. Okay. La bariatría es la ciencia que se dedica a disminuir, tanto farmacológicamente como de manera quirúrgica, el peso corporal de la persona. Ahí está ya, entonces respondido con muchísimo gusto. Ahora, sí hay una indicación médica entonces para la cirugía bariátrica. Es correcto. Hasta ahí estamos. La indicación médica es quirúrgica a partir de obesidad grado 2. Ok. Más eso es importante. síndrome metabólico. Ok. ¿Tienen que estar los dos o uno de los dos? Puede ser una comorbilidad, o sea, obesidad grado 2 más alguna comorbilidad, y puede ser incluso alguna lesión en las rodillas, problemas psicológicos, alguna otra cuestión que ya sea por la obesidad. Una obesidad grado 3 sin ningún otro factor agregado. Para ponerle número sería más de 35 con comorbilidades, ¿verdad? De índice más de masa 35 corporal, con comorbilidades. Y más de 40 si, aunque no tenga... Me hablas del índice de masa corporal. Con obesidad. Perfecto. ¿Qué opciones quirúrgicas hay en esto? Hay varias opciones. En México y a nivel mundial lo que más se realiza son las cirugías restrictivas, que es la manga gástrica. Exacto. Lo que se hace es hacer una sección del estómago del 85%, donde se quita parte de los receptores de la hormona del apetito. Y obviamente al cambiar todos estos factores... La grelina particularmente, ¿no? Entonces dejamos un estómago pequeño de 150 mililitros, y también con este cambio en el pH también hay cambios en la microbiota gastrointestinal, y también favorece la disminución de peso. O sea, no nada más es el quitar el estómago. Hay cambios hormonales, hay cambios en la microbiota, hay cambios en la regulación neurohumoral del cerebro, del hipotálamo, del centro de la saciedad. Se dice que el intestino o el tracto gastrointestinal es el segundo cerebro. Entonces, el nivel de serotonina, simplemente en las cuestiones de apetito, por ejemplo, correcto, ¿no? Es correcto. Y el cambio de esto es el principio, porque vienen un chorro de cuestiones atrás, ¿no? Hay cuestiones psicológicas, cuestiones metabólicas, rehabilitar al paciente a volver a hacer ejercicio. Entonces, nada más es una herramienta. Las otras cirugías son mixtas o malabsortivas, que es el bypass gástrico, que es mixto. Lo que se hace aquí es un estómago chiquito, se deja el estómago nativo, pero se separa y se conecta directamente al intestino. Esta cirugía principalmente se hace en los pacientes que tienen diabetes, síndrome metabólico importante, que obviamente tienen una obesidad un poco más grande, y está indicada también en pacientes con reflujo y obesidad, ¿no? Ahora, en este sentido, el estómago está mapeado, ¿no? La parte fúndica, pilórica y ustedes cuidan ese aspecto porque si no, el desequilibrio neuroendógeno, ahora sí lo podemos decir así por esta situación del segundo cerebro, pues puede impactar también negativamente a un paciente. Es correcto. La cirugía se adapta o se hace específicamente para cada paciente. No podemos, eso es importante. No podemos hacer un bypass igual para todos los pacientes, ¿no? Obesidad grado 3 o obesidad grado X más diabetes. Entonces nosotros tenemos que adaptar a lo que queremos tratar para el paciente.
Entonces se han hecho consensos a nivel mundial, que si dejamos 2 metros, que si dejamos 1,5 metros, que si dejamos no sé cuánto. Lo importante es que el paciente, o que tengamos un equilibrio entre lo que queremos bajar al paciente y su tratamiento metabólico, y que no lo llevemos a tanta malabsorción, porque también no queremos que tenga un problema de malabsorción a largo plazo. Exacto. Los pacientes con obesidad, desgraciadamente, no regresan, o sea, son pacientes que se sienten bien, bajaron de peso. Ya la hicieron. Ya, Sí. ya controlaron su diabetes, ya controlaron su hipertensión, ya no tienen reflujo, ya se sienten geniales. Y hasta el 80% de los pacientes a 2 años después ya no regresan. Wow. Entonces hay que tener, pues, explicarles al paciente que este es un tratamiento de por vida, ¿sí? Claro. Que tiene que tener un seguimiento importante con todos los especialistas endocrinos, psicología, nutrición, cirujano bariatra, cardiólogo, etcétera. Es un equipo multidisciplinario que van a seguir el paciente a largo plazo. Sí, seguro. Y la pregunta obedece porque precisamente de que todos veamos que le hacen propiamente el saco a la medida, de acuerdo al padecimiento. Ahora, he visto con frecuencia, y tanto con familiares o amigos cercanos que han sido sometidos a este tipo de cirugía, que el vómito es una situación muy recurrente en estos pacientes, que apenas prueban el alimento y ¡pum!, lo devuelven, no lo vomitan. ¿Qué incidencia o qué prevalencia tenemos en esto? Depende, porque nosotros tenemos que educar al paciente a que no llegue a eso, ¿sí? Al principio, los primeros 6 meses de una cirugía restrictiva, lo que se hace, como es disminuir el volumen gástrico del estómago, hay una lucha entre el cerebro, de que sí cabe, y el estómago, pues no me cabe. No, sí exacto. me cabe, no me cabe, sí me cabe, no me cabe, ¿no? Entonces hay que educar al paciente y decirle que el vómito no es que no esté permitido, no es sano psicológicamente. Quiere decir que no estamos escuchando a nuestro estómago la capacidad que tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar al paciente desde antes cómo empezar a sentir nuestro estómago, ¿sí? Se empiezan a sentir unas burbujitas, después de estas burbujitas se siente una opresión en el pecho y lo que sigue es vomitar. Entonces, no podemos vomitar a lo mejor una vez, pero más no es aceptable. Sí, porque alguien me decía, no, pues es que así es como funciona la cirugía, porque obviamente como todo lo poquito que te comes, lo vomitas, pues evidentemente eso te hace Bajas de perder de peso. peso, que aparentemente tendría sentido. Claro. ¿No? Obviamente para los especialistas cae en el absurdo, pero ese es un poco el criterio que tiene la población al respecto. Lo que pasa es que se puso de moda mucho en los años 90 la banda gástrica. Exacto. Que era un cinturón que se colocaba alrededor del estómago. Sí, que se iba ajustando, ¿no? Exacto, y que se iba ajustando. Entonces el paciente llega a un momento que se lo ajustaba él solo, Así o que es. decía, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a una fiesta, voy a comer, y entonces lo cierro. lo ajusto, lo cierro. Entonces, ya está en desuso, porque el paciente no es sano, ni psicológicamente, ni metabólicamente, estar subiendo y bajando de peso. Claro. ¿No? Entonces, lo que nosotros intentamos es generar una herramienta y hábitos. No podemos estar bajando y subiendo al paciente de peso. Eso es peor que siga con una obesidad. No, y sobre todo, mis queridos amigos, esto no es una indicación estética. No. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. Ya ustedes explicaron perfectamente bien cómo está toda esta relación en la cuestión orgánica, sistémica, psicológica, emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y además, bueno, pues no son cirugías de bajo costo, digamos. No, son cirugías que, bueno, la inversión es pues, algo... Es alta. Es alta. Sin embargo, lo que nos vamos a ahorrar en todas las enfermedades metabólicas... a largo plazo. A largo plazo. La salud ahí creo se ve que reflejado, podríamos ¿no? coincidimos Y tu que salud, no tiene valor, ¿no? Así es. Desde ese punto de vista. ¿Cómo está la incidencia en esto? Es decir, ¿qué porcentaje de pacientes acuden contigo, por ejemplo, o que requieren de la intervención quirúrgica? Bueno, la mayoría, o sea, yo quisiera que vinieran todos los obesos arriba de grado 2, pero desgraciadamente la incidencia es muy poca. O sea, cada vez operamos más, gracias a Dios, pero realmente la incidencia, yo creo que del 1 al 2% de la población es la que se somete a un tratamiento de cirugía Que es bariátrica. interesante porque a pesar de los números que tenemos de obesidad, ¿no? La incidencia de este tipo de terapias todavía sigue baja, ¿no? El problema es que tenemos la mayoría de los pacientes con obesidad, o sea que son del 30 al 35% dependiendo del género, están en obesidad grado 1. Ah, ok. Que no ameritan este tipo de intervenciones. Que hasta ahorita, que yo creo que va a llegar un momento en que sí. En que la norma va a cambiar. Porque Claro. desgraciadamente los mexicanos somos chaparritos. Sí. Y tenemos una genética Sí, muy sí. mala. O sea, con poca adiposidad, con poco porcentaje de grasa, generamos enfermedades metabólicas como diabetes e hipertensión. No así, por ejemplo, los pacientes
de Estados Unidos. Ellos pueden tener una adiposidad más grande y su genética hacen que resistan todavía más a enfermedades metabólicas. Ellos a lo mejor con una obesidad grado 3 apenas empiezan con síndromes metabólicos. Oigan, y yo le agregaría 2 elementos. La gastronomía mexicana. Ay, sí. Y esa tradición de las abuelitas de que verte gordito, cachetoncito, es indicativo o es sinónimo de saludable. Sí. Y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño a lo largo de la historia, ¿no? Es correcto. ¿Qué opinan? Sí, sin duda. Yo creo que lo cultural es algo que a veces nos limita mucho porque el mexicano es así, pues, tiene esa idiosincrasia, ¿no? Yo por ahí leía los datos de las cirugías bariátricas que se hacen en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Ellos hacen más de 300,000 al año. En un año. Entonces, México anda alrededor de 19,000 cirugías. O sea, es una diferencia. Es una diferencia, ¿no? Brasil, de los países latinoamericanos que hacen mucha cirugía bariátrica, 65,000 cirugías al año. Entonces, pues yo creo que es algo que nos falta todavía ir creciendo. La verdad es que hay grupos muy experimentados con resultados muy buenos. Entonces, la verdad se convierte en una opción muy atractiva. Pero esto es interesante, doctores, porque nos espantamos de ver los lugares que ocupamos en el ranking mundial de términos de obesidad. Sin embargo, en el análisis, en el desmenuzadero de datos, pues estamos viendo obesidad grado 1 y a lo mejor los casos más extremosos todavía no le llegamos a ese nivel, que era lo que nos explicaba Itzel en términos del porcentaje de cirugías realizables. Entonces aquí la pregunta sería, ¿realmente esto no quiere decir que no nos preocupemos, pero entonces no estamos tan mal o tan peligrosamente mal en comparación de las 300,000 cirugías al año que están ameritando este tipo de cirugías y que por lo tanto el nivel de obesidad que tiene es más alto que el nuestro? O al menos esa sería la interpretación. Lo que pasa es que yo creo que en México es el desconocimiento, es el miedo a qué va a pasar después. A que dicen que no puedes volver a comer. Exacto. Igual, sí, hay un tabú. Y el paciente. Hay un tabú muy arraigado, muy estoy de acuerdo. ¿no? Y que obviamente la cirugía bariátrica en México tiene poco tiempo haciéndose formalmente. Desgraciadamente hace 10 años sí había casos extremos y con desenlaces fatales. En México ahorita la cirugía bariátrica es muy segura, obviamente con los que se dedican a hacer esto, ¿no? Claro. Entonces, y los resultados son muy buenos. Claro. Me quedan 5 minutos de programa, así es que yo quisiera pedirles una conclusión, algún mensaje para nuestra audiencia, no sin antes, de nueva cuenta, agradecerles su presencia. Fue un programa delicioso, se me fue rapidísimo. Vean a todo mi staff. Está metido ya, están aprendiendo a comer. Itzel, tus conclusiones y muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues que se atiendan. Mi principal es reconocer que tenemos una enfermedad, ¿no? 2, escuchar nuestro cuerpo. Desgraciadamente en los pacientes con obesidad, todas las enfermedades digestivas son difíciles de diagnosticar por la adiposidad, por la cantidad de grasita que tenemos en el abdomen. Entonces, no dejar pasar ningún síntoma, ningún signo y acudir inmediatamente con los especialistas, ¿no? Es decir, que no se convierta en algo cotidiano del día a día, como ya lo platicamos. Muchas gracias, Itzel. Mi querido Diego, como siempre. Yo creo que la conclusión es buscar los equipos que hay de multidisciplinarios en tratamiento de la obesidad, porque creo yo, a mi parecer, los últimos años creo que es una mejora muy grande que ha existido en la cuestión de que ya incorporan un equipo multidisciplinario que incluye varios especialistas en muchas áreas y que hay un comité de selección de pacientes, o sea, ya se hace muy seleccionado el paciente. Yo creo que cuando esto inició, parte del fracaso que había inicialmente estos pacientes es porque no se escogían bien. Entonces creo que eso es algo que ha mejorado muchísimo el día de hoy. La educación del paciente ha mejorado muchísimo también y bueno, ese punto creo que me parece relevante y invitar a la población que acudan a estos equipos multidisciplinarios para que les den un manejo adecuado y que finalmente vean si son candidatos a un tratamiento más agresivo o dietético o con medicamentos, pero que se estén atendiendo. Ese es el mensaje. Perfectamente, Diego, pues muchísimas gracias, como siempre, que nos hayas acompañado. A ustedes por la invitación. De Gastro TV. Un gusto, la verdad, siempre estar aquí. Muchas gracias. Doctora Adriana, te escuchamos. Bueno, yo el mensaje que yo quiero dar a las personas que no son médicos es que hay que prevenirnos. O sea, no debemos de acostumbrarnos a vivir con esos kilitos de más. O sea, no porque tuviste un hijo ya tienes que quedarte con esos 20 kilos. No porque un día tuviste alguna lesión y ya no pudiste hacer ejercicio, te quedaste con esos kilos. O sea,
aprender a saber que esto no es normal, ¿no? No es normal quedarse con 2, 3, 4, 5, 20 kilos, ¿no? Y que si tú lo estás ya como haciendo como muy presente y como ya algo como parte de tu vida, decir, bueno, esto no es normal, ahora ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, alimentarse bien. Yo el otro día en una plática de café con algunas amigas que seguramente me están viendo, les decía, a veces no se necesita saber mucho de nutrición, ¿no? O sea, Claro, porque la verdad es que claro. todos sabemos qué cosas son malas. O sea, Exacto. sabes que el refresco no es bueno, que las papitas no son buenas, Sí. que El exceso de pan. no es bueno, ¿no? O sea, no necesitas tener mucho conocimiento. Simplemente saber que las verduras y las frutas y las cantidades o las porciones, ¿no? Porque también si consumes algo bueno en exceso, pues también es malo, ¿no? Sí, claro. Entonces, sino saber que deben de ser porciones pequeñas, acostumbrarte a no comer demasiado, y yo creo que ese es el principal mensaje que quiero darles, ¿no? O sea, que no se acostumbren a ver con normalidad, ni siquiera, o sea, no solo la obesidad, ni siquiera el sobrepeso, ¿no? Correcto. Pues ahí están los mensajes de nuestros especialistas. Termino con algunos saluditos. Eutiquio Barraza, saludos, doctor Barraza, desde Los Sauces, Culiacán, de parte Saludos. de él. Maite Medina, felicidades, doctora Itzel, usted me operó del bypass gástrico y cambió totalmente mi vida después de ser hipertensa y diabética. Se normalizaron mi glucosa, mi hipertensión, que Dios la bendiga, y no pude haber estado en mejores manos. Ahí está muchas gracias. el mensaje. José Luis Álvarez, doctora Adriana, la producción de ácidos grasos de cadena corta son siempre sinónimo de riesgo de síndrome metabólico. No, pues ahí está. Nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Mi queridísima producción, muchas gracias a Gracias. los tres. Yo les recuerdo que tenemos una cita el último miércoles de cada mes en una emisión más, perdóneme, la edición 19ª, el último miércoles del mes de julio, y por supuesto estaremos pues en una cita más de Gastro TV. Muchísimas gracias en nombre de este gran equipo de televisión que hizo posible la transmisión. Sergio Miranda, Alfonso Nolasco, Marco Relaciones Públicas, Mayoli México, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo de veras el favor de su atención. Nos llevamos información muy relevante. Yo los invito para que se metan a la página de Gastro TV, le den me gusta, nos ayuden a difundir, porque esto al final del día también es educación para todas las personas que tengan alguna inquietud sobre este o muchos otros temas. Ahí están los materiales que se han pues transmitido a lo largo de la historia de estos 18 meses ya de la existencia y nacimiento de Gastro TV. Así es que pues yo les agradezco muchísimo. Acaba de llegar Gabriel Canacasco, saludos doctora Adriana y doctor Barraza, para que no se me quede nadie en el tintero. Muchísimas gracias, Beto, mi querido Beto Nava en los controles del otro lado de la pecera. De nueva cuenta, muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, que mi Dios me los bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima emisión. ¿Cómo se llama este programa? Gastro TV. Perfectamente, nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.